Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos, soy técnico de prevención de riesgos laborales, auditor de sistemas de gestión de prevención y compañero del equipo técnico en prevención del Grupo Procarión. Con la clase que hoy vamos a comenzar damos el pistoletazo de salida a un proyecto formativo con el cual pretendemos hacer llegar la formación que conlleva todo el proyecto de este máster que a continuación vamos a desarrollar. Si os dais cuenta, hoy, en el día de hoy, vamos a desarrollar la primera clase en formato digital, que evidentemente, cuando vosotros queráis, podéis descargarla de la propia plataforma digital. La palabra auditor, todo el mundo debemos conocerla correctamente, sobre todo si queremos certificar en el final de este proyecto la tasa de formación que debe tener el propio profesional. La palabra propiamente dicha viene reflejada en el ordenamiento jurídico que conforma todo lo que es el cuerpo reglamentario de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En esta primera clase pretendemos únicamente daros ciertas premisas, conceptos generales y a modo de introducción crear un esquema mental a cada alumno para que tenga de una manera clara, de una manera concisa, todos los conceptos a su disposición, bien sea por medio del manual o bien sea con las clases que, insisto, podrá descargar cada vez que le venga en gana, que para eso van a estar colgadas en la propia plataforma. Mi formación, aparte en el tema laboral, es que soy licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Málaga. Eso, a los auditores, evidentemente, cada uno conllevará, aparte de su formación como auditor, un perfil específico. Quiere decirse que en el futuro veremos, cuando se vaya desarrollando el propio contenido didáctico del curso, que para hacer una auditoría completa hace falta un abanico de profesionales que sean capaces de abarcar todos los conocimientos y todas las materias, desde conceptos eléctricos, conceptos químicos, conceptos de gestión, conceptos de tratamiento de residuos, conceptos de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Prestad atención, porque lo que a continuación vamos a desarrollar, lo único que pretendemos es que tengáis respuestas a preguntas como: ¿la auditoría hay que hacerla? ¿Es obligatoria? ¿Quién tiene que hacerla? ¿Cómo tiene que hacerla? ¿Cuándo tiene que hacerla? Para ser auditor, ¿qué requisitos tiene que cumplirse? ¿La formación que aquí se desarrolla tiene algún tipo de validez? ¿Está reflejada en el ordenamiento jurídico en algún artículo que el auditor tiene que tener esa formación? ¿Está regulado? Todas esas cuestiones, todos esos interrogantes, son los que vamos a intentar de alguna manera solucionar a lo largo de esta jornada didáctica. A la hora de plantear la conformación del propio curso nos hemos propuesto todo el mundo un reto, y es hacer o intentar, por lo menos dentro de nuestras posibilidades, que la conformación del estudio a la hora de planteárselo cada uno sea lo más amena posible. Eso evidentemente no lo sabremos hasta el final del proyecto, donde vosotros, de una manera concertada, nos daréis el feedback de la información si ha gustado o no ha gustado la manera de implantar este tipo de clases. Para comenzar, antes de nada, debemos saber de dónde emana el propio concepto de auditoría. Insisto que nos movemos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Esto no es un curso de formación de técnicos o auditores en calidad o auditores de medio ambiente, no. Es un curso para formar o certificar una formación del auditor de sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. Esa palabra que tanto se ha usado y tanto se ha fomentado en cursos de formación, pero lo primero, antes de nada, hay que tener claro dónde aparece por primera vez o dónde aparece ese concepto descrito. Como todos sabéis, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/95 de 8 de noviembre, que es transposición de la Directiva Marco, la famosa 89/391 de la Comunidad Económica Europea, donde por primera vez se trata el concepto de auditoría, es en el artículo 30. Como podéis ver en la propia diapositiva, ahí queda claro y bien definido que todo aquel empresario que no hubiera contratado o concertado la organización de la prevención con un servicio de prevención ajeno, es decir, con una entidad especializada, está obligado de una manera, que es perfectamente comprensible, a controlar su propio sistema o la modalidad de la organización de la prevención en su propia empresa. A modo de repaso, veamos rápidamente qué modalidades proponía la propia ley. Sabéis todos, la primera era para empresas pequeñas, que en un principio eran hasta 6 trabajadores, que luego se pasó hasta 10, la prevención puede ser asumida por el propio empresario, con su formación debida. La siguiente opción era, con empresas de más de 10 trabajadores,
que el empresario podía designar trabajadores, con la debida formación también, es decir, trabajadores haciendo sus quehaceres normales y en horas perfectamente estructuradas dedicarían parte de su jornada laboral en organizar la prevención dentro de la empresa. Evidentemente, excluyendo la parte de vigilancia de salud. La siguiente opción sería crear un propio servicio de prevención, un servicio de prevención propio, o la modalidad homóloga que es el mancomunado. ¿Qué ocurre? Que cuando las empresas son más grandes, es decir, de más de 250 trabajadores, anexo 1, o más de 500 trabajadores, la empresa está obligada a conformar un servicio de prevención propio. Es decir, tiene que contratar especialistas, técnicos superiores en prevención, para hacer la función íntegramente dentro de la empresa, con jornada completa. Eso, evidentemente, a la hora de estudiar los costes, genera unos gastos que en muchas empresas se ve rebasado. En el año 2009, como todos sabéis, se publicó la ley que lleva el sobrenombre Ley Omnibus. Y en esa propia ley que versa sobre la libertad de los servicios a la empresa, que generó gran controversia, en unos aspectos trató o tocó de refilón lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o lo que es el ámbito legislativo de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si leemos textualmente, podemos ver que en el apartado 3 dice puntualmente: el apartado 5 del artículo 30 queda modificado en los siguientes términos. En las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se termine en las disposiciones a que se refiere el propio artículo 6.1. En el punto 4 dice: se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 30 con la siguiente redacción. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con una única autorización de la autoridad laboral que tendrá validez en todo el territorio español. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de autorización, sin haberse notificado resolución expresa al interesado, permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores. El siguiente paso a la hora de estudiar dónde aparece el concepto de auditoría, nos tenemos que ir al propio reglamento de los servicios de prevención. Es importante que sepáis que ha sido modificado, igual que la propia ley de prevención, porque todo el mundo debe tener claro esos conceptos, porque ya no vale el primer texto original del 95, sino todo el mundo sabe, o deberíais saber todos, como técnicos superiores que sois, que en el 2003, la ley 54/2003, hubo modificaciones. Respecto al propio reglamento de servicios de prevención, también hubo modificaciones. En el capítulo 5, enteramente se versa o trata sobre auditorías. Por eso es importante que nos ciñamos a él y lo conozcamos un poquito mejor. Aquí en la propia diapositiva podéis ver el contenido de los 7 artículos que lo conforman, que no son los originales, porque hubo modificaciones. El artículo 29 versa sobre el ámbito de aplicación. ¿Quién tiene que hacer la auditoría? ¿Quién está obligado a hacer la auditoría? ¿Dónde encontramos las personas que en un futuro pueden demandar este tipo de servicios? En el artículo 30 versa sobre el concepto, el contenido y la metodología, es decir, cómo hay que hacer la auditoría, cómo se estructura, qué manera general tenemos o libertad tenemos a la hora de desarrollar lo que es el propio informe de auditoría. El artículo 31 versa sobre el propio informe, qué puntos debe tener. En el artículo 31 bis tenemos la auditoría del sistema de prevención con actividades preventivas desarrolladas conjuntamente por servicio de prevención propio y por servicio de prevención ajeno. Son situaciones que ahora mismo, en tiempo real, se están empezando a dar. Grandes empresas que tienen su propio servicio de prevención, pero acuden al servicio de prevención ajeno para ciertas disciplinas que no alcanzan ellos a dominar. El artículo 32 habla sobre los requisitos, donde se va a dar forma a qué formación tiene que tener un auditor. Muy importante y también es preciso que lo conozcamos perfectamente este artículo. El artículo 33 versa sobre la autorización. La autorización, procedimiento para acreditar. Es decir, si en el futuro pensáis conformar empresa de auditoría, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? El artículo 33 bis habla sobre la auditoría voluntaria, un nuevo concepto que emana de la propia idea de la responsabilidad social empresarial. Es decir, aunque yo no esté obligado a hacer la auditoría legal, quiero hacer una auditoría voluntaria y en este último artículo se versa o se describe en qué consiste la auditoría voluntaria.